de Survivor. Capítulo 3. Amor enfermizo. Era un día cualquiera en la aldea de Konoha. El bello cielo azul era adornado por unas cuantas nubes, los rayos del sol adornando e iluminando toda la aldea, además de darle un toque y aura de tranquilidad a esta misma. Pero, nuestra atención se centra en una joven kunoichi de cabello negro y ojos perlados, característicos de cierto clan. Ella no era otra que la mismísima Hinata Hyuga, la heredera de dicho clan, uno de los más poderosos de la aldea, por su poderoso doujutsu. La joven Hyuga era conocida por su gran timidez y falta de autoestima en sí misma, tanto por las expectativas que tenía al ser la heredera de su clan, como por la presión tan grande que su propio padre imponía sobre ella. Sin embargo, esta vez había algo raro en ella, algo que no era común en su comportamiento y personalidad. La mirada de la chica no mostraba otra cosa que no fuera un gran y profundo miedo, se le veía bastante alterada, viendo para todos lados, como si quisiera asegurarse de algo, o más bien, de alguien. La joven Hyuga estaba tan metida en sus pensamientos, que no se dio cuenta de que, al momento de girar en una esquina, terminó chocando con alguien, provocando que casi cayera al suelo al perder el equilibrio. Lo siento, no me di cuenta de, la peli negra había hablado, disculpándose rápidamente para seguir con su camino, o al menos, ese era su plan. Su corazón parecía que se detuvo por un segundo, mientras se ponía pálida por el miedo, no pudiendo evitar que su cuerpo temblara levemente por el inmenso miedo que sentía. Naruto, murmuró la aterrada chica, mientras sus piernas temblaban como gelatina, pareciendo que iba a caer arrodillada en cualquier momento. Efectivamente, el chico enfrente suyo no era otro que Naruto Uzumaki, su amigo de la infancia. Ella lo recordaba perfectamente, le sería imposible el olvidarlo. Ellos se habían conocido hace años, cuando unos niños la molestaban por sus ojos, en ese tiempo él la protegió y desde entonces se habían hecho amigos, a pesar de que al principio la personalidad del pelinegro era fría y cortante, pero con el tiempo este se fue abriendo más a la Hyuga, al punto de considerarla su mejor amiga, casi como una hermana. Pero, si se supone que ellos eran casi como hermanos, ¿por qué Hinata tenía tanto miedo de él? ¿Acaso se trataba del Kyuubi sellado dentro del pelinegro? No. ¿Se trataba de lo frío y sádico que éste era con sus enemigos? No. La respuesta a esto, era mucho más complicada que cosas tan simples. Por un segundo, la mirada de la Hyuga cayó sobre el rostro del Uzumaki pelinegro, percatándose de algo que le pareció sumamente extraño. Completamente diferente a la expresión fría que éste siempre mostraba con absolutamente todos, excepto ella, Naruto ahora tenía una expresión neutral en su rostro. Pero, no era cortante, indiferente, o carente de emociones, simplemente era, neutral. No obstante, esta tuvo que reaccionar al escuchar la voz del chico dirigiéndose a ella. ¿Está todo bien, Hinata? Preguntó la voz monótona y completamente neutra del chico, mirando de forma fija a la joven enfrente suyo, al punto en que parecía que éste ni siquiera parpadeaba mientras la veía, cosa que solo ponía aún más nerviosa a la chica. Sí, está todo bien, Naruto, respondió rápidamente, aunque no podía evitar tartamudear por el gran miedo que sentía, cosa que fue notada por el pelinegro, el cual no cambió su expresión en lo más mínimo. ¿Estás segura? Si necesitas algo puedes pedirlo, sabes que estoy para apoyarte, habló el chico, acercándose un poco a Hinata, extendiéndole la mano para ayudarla a levantarla, algo que, anteriormente, ella nunca haría, tratándose de su amigo de la infancia. Ante esta acción, Hinata solo abrió los ojos aún más, mientras apartaba la mano del chico de un golpe. Esto debería de sorprender a Naruto, pero no lo hizo, la expresión neutra no cambió en lo más mínimo, solo manteniendo su mirada aún clavada sobre la Hyuga. ¿Segura que está todo bien, Hinata? Volvió a preguntar el pelinegro. Sí, está todo bien. Fue lo único que dijo la chica, antes de ponerse de pie lo más rápido posible y salir corriendo de aquel lugar. Ella solo tenía la intención de alejarse de aquel chico tanto como se le fuera posible. Por su parte, Naruto no dijo nada, solo manteniendo su mirada fija en la dirección por donde ella se había ido. A pesar de que su expresión no cambió, sus ojos mostraban una emoción, aunque era difícil notarlo por aquella mueca facial neutra, y esa emoción, era el disgusto. Desagradable, fue el leve susurro que salió de los labios del chico, su voz denotando el asco que sintió al ver a la Hyuga. Sin decir otra cosa, este solamente se dio la vuelta, comenzando a retirarse del lugar en completo y absoluto silencio.
Hinata entró corriendo a su hogar, no dirigiéndole la palabra a ninguno de sus familiares, solo corriendo rápidamente hasta llegar a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Obviamente, esto llamó la atención de su hermana y padre, debido al raro comportamiento de la peli negra. Una vez dentro de su cuarto, la chica cerró la puerta con todo y seguro, para asegurarse de que nadie entrara. No conforme con eso, esta cerró todas las ventanas, tapándolas con las cortinas, para luego sentarse en su cama, sintiendo su respiración acelerada y su corazón bombeando a 1000 por segundo, como si en cualquier momento este fuera a explotar. Esto tiene que ser una pesadilla, él no puede ser real, murmuró aterrada la chica, sus ojos abiertos tanto como su anatomía se lo permitía. Hinata miró como sus manos estaban temblando del más puto terror, siendo incapaz de calmarse. Ese tipo, no puede ser Naruto, susurró la joven heredera de los Hyugas, mientras lentamente una diminuta sonrisa se iba dibujando en sus labios, de los cuales se escapó una pequeña risa. Pero, no era una risa que denotara diversión o gracia, era una risa llena de pavor y desesperación, a la vez que sus manos temblorosas iban a su cabeza, agarrando con desesperación sus cabellos, al punto en que parecía que en cualquier momento se los arrancaría. ¿Es eso, cierto? No puede ser el real, debe ser un impostor, sí, eso debe ser, seguro que no es más que alguien haciéndose pasar por Naruto jeje, se reía de forma aterrada y desesperada la chica, mientras ésta volvía a mirar sus manos, pareciendo que, por un breve segundo, estas estaban llenas de un líquido rojo y algo espeso. No es real, ese no es Naruto, solo está en mi mente, no es real, murmuraba paz a sí misma la Hyuga, acurrucándose en una esquina, mientras poco a poco empezaba a soltar más y más risas, las cuales resonaban en su habitación solitaria y oscura. Al mismo tiempo que esto ocurría, en el otro lado de la aldea, se puede ver al último Uchiha que quedaba, el heredero de dicho clan, Sasuke Uchiha. En estos momentos, el joven pelinegro se encontraba muy pensativo, debido a los sucesos tan raros que habían pasado en la última semana. Este había comenzado a sentirse raro, como si alguno no estuviera bien, al ver a su alrededor, no podía evitar sentir que todo estaba mal, que las cosas se sentían antinaturales, como si no debieran de ser así. Algo raro, ya que él nunca antes había tenido este tipo de pensamientos, solo estando concentrado en su venganza contra su hermano, pero, actualmente, sentía como si eso ni siquiera tuviera importancia, como si esa misión que se autoimpuso, no significara absolutamente nada ante esto. Y, lo que terminó por confirmarle que algo andaba mal, fueron las inquietantes y bizarras pesadillas que ha sufrido, las cuales, siempre tenían los mismos elementos. Un enorme campo de hermosas flores, una atmósfera inquietante, solo para después, las flores convertirse en cadáveres, nunca podía distinguir de quiénes se trataban, estaban hechos pedazos, apenas pudiendo diferenciar los brazos y piernas arrancados, y estando enfrente de todos, una figura que él conocía muy bien, dándole la espalda, solo para después despertarse, aterrado e inquieto, pero al mismo tiempo, sintiendo que ese raro sueño, ya lo había tenido antes, pero, ese día, fue algo diferente, al momento de despertarse, sintió que tenía que ir a un lugar, no sabía de cuál se trataba o el por qué tenía que ir, simplemente, era como si algo, o alguien, lo estuviera llamando. Y así fue como llegó al momento actual, estando caminando por las calles de la aldea, sin rumbo fijo, solo dejando que su cuerpo le guiara hacia donde se supone tenía que ir, todo esto mientras poco a poco, los hermosos rayos del sol y el cielo azul empezaban a ser tapados por una gran cantidad de nubes grises y los truenos se empezaron a escuchar. Se acercaba una tormenta, antes de que Sasuke pudiera darse cuenta, este ya había llegado a su destino, siendo este un restaurante de ramen, de nombre Ichiraku, algo que lo dejó confundido. Sin prestar atención a esto, entró al local, y en el momento en que cruzó la puerta, sintió un enorme escalofrío recorrer todo su cuerpo. A unos metros de él, se encontraba Naruto, comiendo un plato de ramen en una de las tantas mesas del lugar, lo raro era que no había absolutamente nadie más que ellos en el lugar, ni siquiera se encontraban los dueños del local. Pero, ignorando esto, el Uchiha caminó tembloroso hasta aquella mesa, a pesar de que cada parte de su cuerpo le pedía a gritos que escapara de dicho lugar sin mirar atrás, todo solo para mantenerse alejado del pelinegro, mas sin embargo, este decidió ignorar esto, sentándose enfrente del chico Uchiha azul.
Me alegra que hayas venido, Sasuke, habló la voz neutral y casi aburrida de Naruto, apenas mirando o poniéndole atención a Uchiha enfrente suyo, solo dedicándose a comer su ramen, como si el otro chico enfrente suyo no tuviera importancia alguna. Sasuke tuvo que esforzarse para dejar de temblar, tragándose aquel miedo para finalmente poder pronunciar palabras. ¿Esta es la parte en donde me matas? Preguntó con nervios a Uchiha, los cuales intentaba esconder, siendo completamente en vano. Este ni siquiera sabía el cómo, pero era consciente de que el pelinegro enfrente suyo era perfectamente capaz de aniquilarlo sin problemas, y eso que antes se habían enfrentado y habían terminado en empate. Pero ahora, sentía que si intentaba enfrentarse a él, terminaría muy, pero muy mal. Ante esta pregunta, Naruto dejó por un segundo su ramen, levantando la mirada para ver a Uchiha con aquella mirada neutra y casi vacía. Otros como yo te dirían que tienes un sentido exagerado de tu importancia por aquella pregunta, para seres como yo, alguien como tú, habló Naruto, mientras tomaba un poco más de su ramen, masticando y degustando de su sabor, antes de tragarlo y mirar al nervioso pelinegro y proseguir, piensa en qué sentirías si una bacteria se sentara en tu mesa y se pusiera graciosa. Sasuke no podía evitar sudar por sus nervios, los cuales no hacían más que aumentar por cada palabra que decía el pelinegro, las cuales le provocaban unos horribles escalofríos. Este es un pequeño planeta, en un enano sistema solar, en una galaxia que apenas dejó los pañales, debes saber, Sasuke, yo, soy viejo, muy viejo, y te invito a que contemples, lo insignificantes que son para seres como yo, finalizó Naruto con un tono más serio y firme, volviendo a centrar su atención en su ramen, ignorando por completo a Sasuke. Este se encontraba procesando toda la información que contenían las palabras del pelinegro, las cuales no hacían más que confundirlo y causarle intriga. Sobre todo la parte de seres como él, ¿acaso habían más como Naruto? O más bien, ¿qué demonios era Naruto en primer lugar? Además, si otros seres los verían como nada, ¿de qué forma los veía Naruto? ¿También los veía a todos como nada o los veía de otra forma? No lograba entender nada. Mientras esta conversación se llevaba a cabo, afuera del local, el cielo se había oscurecido por completo, a la vez que comenzaba a llover con fuerza y fuertes truenos se escuchaban por todo el cielo. ¿Debo preguntar, qué edad tienes? Preguntó el Uchiha, logrando salir de sus pensamientos y reunir el coraje suficiente como para hacer aquella pregunta. La misma que Dios, no, me corrijo, de hecho, soy más viejo que él, ya a este punto no puedo recordarlo con exactitud, vida, muerte, gallina, huevo, como sea, al final, a él también lo devore, finalizó el pelinegro, siguiendo comiendo su ramen con toda la calma del mundo. Todo esto, sin darse cuenta del efecto de sus palabras sobre Uchiha, el cual tenía una expresión es completo y absoluto shock y terror plasmada en su rostro. Este miraba a Naruto como si fuera el más grande monstruo que haya existido, buscando desesperadamente algo que le indique que lo que estaba diciendo fuera una mentira o exageración. Pero, no encontró nada, lo que este dijo fue 100% la verdad. Ese se comió a Dios. ¿Cómo es que es más viejo que él? Maldita sea. ¿Qué carajos es él? Pensaba el aterrado pelinegro, no pudiendo evitar que su cuerpo tiemble del miedo, mientras no paraba de sudar, al mismo tiempo que se preguntaba el por qué le decía todo eso, ¿acaso estaba presumiendo, o simplemente quería intimidarlo, porque de ser lo último, lo había logrado? Por su parte, Naruto terminó finalmente de comer su ramen, ignorando por completo el estado de terror puro de Uchiha. Este se puso de pie, comenzando a caminar a la salida del local, no sin antes detenerse enfrente de la puerta y mirar por encima del hombro a Sasuke. Tengo unos asuntos pendientes con alguien, disfruta del tiempo que les queda, dijo, antes de abrir la puerta y retirarse finalmente. Aunque, Sasuke pudo jurar como en su voz se denotaba una pequeña tristeza y pesar, las cuales parecía que el ojí azul intentaba esconder. Por otro lado, Hinata había salido de su hogar a los pocos minutos de volver, su mente estaba hecha un completo y absoluto caos, no podía creer que aquel chico se tratara de Naruto, era simplemente imposible y ella lo sabía mejor que nadie. Por lo cual, solo le dijo a su padre y hermana que saldría un rato. Esto confundió a ambos, pero Yashi se lo permitió, solo diciéndole que no tardara mucho, ya que se estaba avecinando una fuerte tormenta, pero su hija mayor ni le prestó atención, saliendo corriendo tan rápido como pudo, apenas escuchó que el adulto le daba permiso.
Actualmente, la peli negra se encontraba corriendo por las calles vacías de su aldea, sin tener intención de detenerse, notando como no estaban ni siquiera los ambusoninjas, algo que le pareció raro, ya que no creía que estos se escondieran por solo una tormenta. Pero, esta decidió ignorar aquel detalle, teniendo toda su atención en llegar a un lugar que solo ella conocía. Tras unos pocos minutos, la Hyuga llegó a la entrada del Bosque de la Muerte, el mismo bosque que se utilizaba para los exámenes Chunin debido a lo peligroso que era, razón por lo cual estaba prohibido el acceso a este. No obstante, esto no le importó nada a Hinata, la cual entró de un salto al bosque, comenzando a adentrarse cada vez más en este mismo, mientras la lluvia se hacía presente en toda la aldea, junto a la luz y el sonido de los relámpagos y truenos, respectivamente. Ese chico no puede ser Naruto, estoy totalmente segura de eso, se decía a sí misma, mientras asaltaba a toda velocidad entre las ramas de los árboles, buscando un lugar en específico. Todo esto, mientras una serie de recuerdos venían a su mente, él como ella y Naruto eran inseparables, hacían casi de todo junto, entrenaban, paseaban por la aldea, iban a comer juntos, y todo era maravilloso para la Hyuga. Pero, había algo que le molestaba mucho, y era el hecho de que Naruto solo la veía como una hermana, cosa que no ocurría con ella. Ella estaba profundamente enamorada del peli negro, por esa razón, odiaba que su enamorado no la viera como una mujer, que no correspondiera a sus sentimientos, a pesar de que siempre estuvo ahí para él. Tras unos minutos, Hinata finalmente encontró el lugar que estaba buscando, y tomó una rama de gran tamaño que estaba cerca, comenzando a cavar en el suelo con total desesperación, mientras la tormenta aumentaba más en fuerza, escuchándose los truenos por doquier. Un recuerdo en específico llegó a la mente de la chica, mientras seguía cavando, un recuerdo en donde Naruto la llamó para hablar con ella sobre algo importante. Ese día el chico se le notaba nervioso y muy sonrojado. Eso era muy raro en él, lo cual llenó de ilusión y esperanza a Hinata, creyendo que aquel chico del que estaba enamorada, se le iba a declarar finalmente. Pero la realidad fue otra. Hinata, necesito tu ayuda, hay una chica que me gusta y... No sé cómo acercarme a ella, creí que tú podrías darme algunos consejos para, bueno, que se fije en mí, decía el peli negro con un gran sonrojo en su rostro, intentando parecer rudo, a pesar de lo avergonzado que se le veía ante dicho tema. Ante aquellas palabras, la mente de la peli negra se detuvo por completo, a la vez que sentía su corazón romperse en miles de pedazos. El chico del que estaba enamorada, estaba interesado en otra chica, a pesar de que ella siempre estuvo para él, apoyándolo en todo momento, simplemente no era capaz de comprenderlo. Su pecho le dolía, pero ese dolor, se convirtió en furia, la ira y la desesperación cegó a la Hyuga, y lo siguiente que supo, era que se encontraba enfrente del cuerpo de Naruto, el cual ya no respiraba y tenía su rostro completamente desfigurado y ensangrentado, mientras poco a poco un charco de sangre se hacía presente alrededor de su cabeza. Hinata miró con completo horror como sus manos ahora estaban manchadas de la sangre del chico que amaba, sus ojos estaban abiertos como platos, no creyendo lo que había hecho. Se había dejado llevar por la ira, por los celos y la desesperación, y por eso terminó por quitarle la vida a la persona que más amaba. Estaba aterrada, sabía que si las personas se enteraban de esto, la mandaran a prisión de por vida, ni ser la heredera de un clan importante la salvarían de haber asesinado al Jinchuriki de la aldea, era más que obvio que sería su fin. Lo mejor que podía hacer Hinata era ocultarlo y fingir que Naruto había desaparecido. Y eso es lo que nos trae a esta situación. Hinata terminó de cavar, y ahí estaba, el cadáver putrefacto de Naruto, su sola vista era repugnante, la carne podrida mezclada con el barro, los huesos se veían claramente, y el asqueroso olor que emanaba del cuerpo. La Hyuga no pudo evitarlo y comenzó a llorar por aquella perturbadora y asquerosa vista, sintiendo como su estómago se revolvía, no pudiendo contenerse más y vomitando a un costado. Así estuvo durante un par de minutos, hasta que finalmente logró calmarse, volviendo su mirada llena de miedo y confusión al cadáver putrefacto. Esto no tiene sentido, ese si Naruto está aquí, ¿quién es ese tipo? La chica no estaba entendiendo nada de lo que pasaba. Los días después de que terminara matando por accidente a su amado, la culpa la había estado carcomiendo cada segundo, teniendo horribles pesadillas en donde se le aparecía Naruto y este la culpaba de su muerte. Pero, lo peor vino cuando, un par de semanas después de su muerte, este apareciera vivo, caminando por las calles de la aldea como si nada estuviera pasando.
Y, como si esto no fuera suficientemente raro, era que nadie se había dado cuenta de la ausencia del chico durante esos días en el que estuvo muerto, además de que también fue raro que nadie la hubiera visto cuando fue al bosque en primer lugar para ocultar el cadáver. Nada sobre aquella situación tenía el más mínimo sentido. En ese momento, un enorme relámpago alumbró todo el cielo, haciendo que la chica diera un salto del susto, cerrando los ojos por un solo instante. Pero, al momento de abrirlos nuevamente, el cadáver había desaparecido, provocando que ésta abriera los ojos con el más profundo horror y desesperación al no poder comprender nada. ¿Qué? ¿Cómo demonios desapareció? Esto no puede ser un truco. ¿Verdad? No puede ser solo un genjutsu. Gritaba de forma desesperada e histérica la chica, revisando la tierra en busca de algo, lo que sea, pero no encontró nada, incluso aquel asqueroso olor había desaparecido. Era como si el cadáver nunca hubiera existido, y en eso, Hinata, un enorme y horrible escalofrío recorrió todo el cuerpo de la Hyuga al escuchar aquel tétrico susurro a tan solo centímetro de su oído. Su piel se puso pálida por el miedo, mientras las lágrimas no paraban de salir, como si su propio cuerpo le estuviera tratando de decirle que el peor de los monstruos estaba detrás de ella. A pesar de aquel horrible y primordial miedo que ésta sentía, su cuerpo se movió por sí sola, girándose y mirando a nadie más que el propio Naruto, el cual la veía con aquella expresión neutra y vacía. Naruto. Preguntó aterrada la chica, su cuerpo temblando como gelatina, mientras que su mente no podía procesar todo lo que estaba pasando. No, tú no eres Naruto. ¿Quién mierda eres? ¿Qué se supone que eres? Había gritado con desesperación y terror la chica, intentando moverse para escapar y alejarse de lo que sea que fuera aquella cosa con la apariencia del chico al que amaba. A pesar de los gritos de Hinata, el pellinegro no cambió en lo más mínimo su expresión, mirando fijamente a la heredera de los Hyuga, estando a menos de 1 metro de ella. Repugnante, fue la palabra que salió de la boca del pelinegro, haciendo que Hinata se confundiera y lo mirara a los ojos, buscando saber a qué se refería con eso. Eres, simplemente, repugnante, variante, la verdadera Hinata, nunca haría estas acciones tan asquerosas, tú, me enfermas. Aquellas palabras fueron dichas con un tono neutro y vacío, al igual que la expresión que éste poseía en todo momento. Pero, si uno se fijaba bien, podría notar un ligero tono de decepción y tristeza escondidos. Caso que no fue con Hinata, la cual solo se enojó mucho por aquellas palabras del pelinegro, no pudiendo contenerse más por todo lo que estaba pasando. ¿Tú qué mierda sabes? Yo siempre estuve para Naruto, y él nunca me miró. Yo estaba dispuesta a todo por él, pero decidió irse con una cualquiera. Se supone que era mío. No necesitaba a nadie más que a mí. Hinata gritaba a todo pulmón en medio de la lluvia, completamente furiosa, mientras lentamente una sonrisa enfermiza se hacía presente en su rostro. Esta quería golpear a ese chico que se atrevía a hacerse pasar por su amado hasta que se arrepintiera de haberse acercado a ella, pero su propio cuerpo no se podía mover si un solo milímetro. Por su parte, Naruto no se inmutó en lo más mínimo ante las palabras y sonrisa desquiciada de la chica, la cual ahora estaba mostrando su verdadero ser por el miedo y la desesperación, siendo solo una loca que estaba completamente obsesionada con su enamorado, a un nivel totalmente enfermizo. Sin decir nada, el chico colocó sus manos sobre los hombros de la Hyuga, haciendo que ésta lo viera confundida. Pero, pronto, esa confusión pasó a miedo al ver como unas raras grietas aparecían por todo el rostro y cabeza del chico, para que lentamente ésta se abriera de forma inhumana y grotesca, mostrando unas enormes fauces con enormes y afilados dientes. Ya a este punto, la chica se había orinado del miedo que sentía, llorando de la impotencia al ver cómo su final estaba cerca, y en sus últimos momentos, la imagen de su amado vino a su mente, recordando esos años que vivió feliz a su lado, solo lamentando que éste nunca se hubiera fijado en ella. Naruto, Hinata no pudo terminar de hablar, cuando aquellas fauces monstruosas le terminaron por arrancar la cabeza de un mero mordisco, decapitándola y dándole fin a su vida. Naruto, Hinata no pudo terminar de hablar, cuando aquellas fauces monstruosas le terminaron por arrancar la cabeza de un mero mordisco, decapitándola y dándole fin a su vida. El cuerpo ahora decapitado de la Hyuga cayó al suelo, mientras en el silencioso bosque se podía escuchar como los deformes y afilados dientes de aquella criatura trituraban los huesos y carne de la cabeza, antes de tragarla y volver su cabeza a la normalidad. Solo que, con una excepción, siendo que ahora, en lugar del rostro de Naruto, se podía ver una especie de masa de carne amorfa, carente de cualquier rasgo o aspecto humano.
Esta variante fue muy desagradable, pero no importa, la próxima vez, será mejor, diría aquella criatura, antes de rodearse de una brillante aura de un hermoso color blanco puro. Y en menos de una milésima de segundo, todo fue consumido por la luz. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado este cap, esta vez quise representar el cliché de Naruto Egi y las yanderes. Aclaro, no odio a Hinata, solo odio al género de la yandere, así que aproveche para hacerle una referencia en este cap. Poco a poco se van revelando nuevas pistas sobre qué es en realidad este Naruto y su pasado, en un futuro cap se revelará la verdad, solo esperen XD. Pero bueno, dejen su voto si les gustó y sus opiniones en los comentarios. 1-10, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Sin más que decir, nos vemos.